En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. Santos ángeles de nuestra guarda, y todos los santos y ángeles de Dios, rogad por nosotros. La paz del Señor, queridos hermanos. Vamos a continuar con las enseñanzas que estamos dedicando al tema de la oración. Nos estamos deteniendo en estas enseñanzas porque es un tema vital para nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, cómo cuidamos ese tiempo de estar con el Señor cada día, cómo aprendemos a vivirlo bien, como una relación viva de amor con Él, como un encuentro vivo con el Señor que está vivo y nos espera, y aprender este misterio de la vida de oración, profundizar en él, vivirlo mejor, es fundamental, como digo, para todo nuestro camino espiritual. Estamos siguiendo las pautas que nos marca el Catecismo de la Iglesia Católica, que en esa cuarta parte dedicada a la oración tiene una riqueza inmensa, como todo el Catecismo en todas sus partes. Y después de haber hablado de la oración contemplativa, vamos a detenernos hoy en el combate de la oración. El Catecismo tiene un apartado que titula de este modo: el combate de la oración. Vamos a profundizar en este tema a partir de las enseñanzas del Catecismo y después haremos algún desarrollo de alguno de los temas que trata el Catecismo. Comenzamos pues en el número 2725 del Catecismo. Nos dice así: la oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Supone siempre un esfuerzo. Las dos cosas se conjugan en la vida de oración como en toda la vida espiritual: don de Dios y respuesta libre, decidida por nuestra parte. Y en ese sentido, la oración supone siempre un esfuerzo, que es un esfuerzo movido por el amor. El corazón enamorado se esfuerza por amor, aun en medio de sus debilidades, aunque nos sintamos a veces incapaces, pero nos levantamos una y otra vez después de cada caída, después de cada debilidad, realizando ese esfuerzo, esa donación de amor de nosotros mismos. Los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos con Él,
nos enseñan que la oración es un combate. Está recogido así en todo el Antiguo Testamento, se ve también así en el mismo Señor, en su oración, especialmente la oración del Huerto de los Olivos, la oración de Jesús en la cruz, la Virgen María, los santos, los maestros espirituales. Todos nos enseñan que la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. Combate contra nosotros mismos, contra nuestro hombre viejo, contra el pecado que hay en nosotros, contra el deseo de buscar otros bienes, otros tesoros, otros descansos. Es un combate contra nosotros mismos, para decidir en nuestro interior lo que verdaderamente queremos, si el Señor es lo primero en nuestra vida, si buscamos la santidad de corazón. Es un combate contra nosotros mismos, es siempre esa lucha ascética que se requiere en la vida espiritual, en el camino de la santidad. Luchar, combatir contra todo lo que en nosotros mismos nos aparta del Señor, nos impide que Él reine plenamente en nosotros. Y también, atención, contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible por separarnos de la oración. El demonio sabe bien que la persona que ora y persevera con amor en la oración tiene muchísimo ganado en su vida espiritual, porque son tantas las gracias que el Señor derrama en nosotros cuando oramos, cuando le buscamos de corazón en la oración. Son tantas las bendiciones que ha de descender sobre todo nuestro ser, a todos los niveles, iluminando nuestro entendimiento, fortaleciendo nuestra voluntad, intensificando nuestro amor. Son tantas las bendiciones que el Señor derrama sobre la persona que ora, que el tentador hace todo lo posible por separarnos de la oración, porque sabe que separarnos de la oración es separarnos de la unión con Dios. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. Es bonita esta enseñanza del catecismo. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. Las dos cosas están completamente unidas. Si queremos orar bien, tenemos que vivir en Dios. No podría una persona querer cuidar mucho su vida de oración y tener una oración muy elevada y no se está esforzando, no está cuidando vivir en Dios, vivir las virtudes, vivir la fe, la esperanza, la caridad, el amor al prójimo, todas las virtudes, todo lo que es la vida de entrega al Señor, la vida según los mandamientos, el cuidado de los sacramentos. No se puede querer orar de una manera muy elevada y después tener una vida que se aparta de Dios, que no intenta seguir dócilmente, fielmente el camino de Dios. Pero también lo contrario, se vive como se ora. Queremos vivir muy en Dios y no oramos, pues no va a funcionar eso. Queremos vivir santamente y hacemos la oración de cualquier manera, no va a funcionar. Las dos cosas se necesitan y están unidas. Orar bien y vivir bien en Dios. Las dos cosas se necesitan la una a la otra y están unidas.
El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre, lo cual no quiere decir que no podamos tener caídas y debilidades en ambos campos. En el campo de la vida, que podamos experimentar nuestra debilidad y caer muchas veces, sería un error decir, pues si tengo tantas debilidades ya no oro, porque es inútil la oración. Al contrario, si experimento mis debilidades debo empeñarme en la oración para que me ayude el Señor a vivir mejor. Y también lo contrario, si tengo debilidades en la oración, si a veces no soy perseverante, si a veces no la cuido bien, pues ¿para qué me voy a esforzar en vivir según Dios si soy incapaz de orar? Pues hay que seguirse esforzando en un campo y en el otro, aunque experimentemos nuestras debilidades en cualquiera de los ámbitos. El esfuerzo es siempre el amor que se aviva una y otra vez. Esforzarnos en la oración, en la vida cristiana. Esforzarnos no significa no caer, conseguir hacerlo todo bien, no, pero levantarnos con confianza después de cada caída. El esfuerzo no solamente tiene la función de esforzarnos para conseguir no caer nunca o para ser fieles en la oración. Muchas veces la función, la misión del esfuerzo es levantarse con confianza después de cada caída. Y el esfuerzo está siempre animado por el amor. Un alma que ama mucho volverá a encontrar la fuerza para esforzarse, valga la redundancia, una y otra vez, porque el amor le empuja siempre a empezar de nuevo. Y el amor que es confianza, confiar en el Señor, muy por encima de mis caídas y de mis debilidades, porque me sé tan amado por Él, no dudo en empezar 1 y 1.000.000 de veces. Aunque caiga 1 y 1.000.000 de veces, no dudo en empezar siempre de nuevo, porque sé que siempre me da Él de nuevo la ocasión de empezar y seguir adelante, renovándome en el amor y en el deseo de la santidad. El combate espiritual, ya estamos hablando de ese combate de la oración, combate espiritual, nuestra debilidad, nuestras caídas, el esfuerzo por levantarnos, el volver siempre a confiar en el Señor, el acoger su amor misericordioso, siempre de nuevo, sin desanimarnos nunca. Es todo el combate que requiere amor, humildad, perseverancia, confianza. Son las grandes palabras de la vida espiritual. Amor, humildad, confianza, perseverancia. La oración es imprescindible para todo ello. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Pasamos ahora a los números 2729 al 2731, en que nos habla el catecismo de las dificultades en la vida de oración. 2729. La dificultad habitual de la oración es la distracción. Todos los que procuremos orar de corazón, cuidando la oración, lo habremos experimentado, las distracciones. Es inevitable cuando uno procura esa oración silenciosa, calmada ante el Señor, esa oración mental, esa oración de meditación, esa oración contemplativa.
Cuando intentamos cuidar la vida de oración, inevitablemente vienen las distracciones en el tiempo de oración. Lo experimentamos, nos distraemos. Se distrae nuestra mente, se va a otros pensamientos, a otras cosas, y muchas veces detrás de la mente se va nuestra voluntad. Primero la mente se distrae de manera un poco involuntaria, sin querer, se nos va la mente a otra cosa. Pero si estamos atentos a lo que está sucediendo en la oración, llegará el momento en que nos damos cuenta de que detrás de la mente se ha ido la voluntad. Lo que comenzó siendo una distracción involuntaria, fácilmente termina siendo que me pongo a pensar voluntariamente y a seguir voluntariamente aquella distracción que me vino de manera involuntaria. Cuando caigo en la cuenta de que me he distraído, es el momento en que la voluntad decida no seguir lo que la distracción me está sugiriendo y volver a recoger la mente y el corazón en el amor del Señor para continuar recogido y unido al Señor en la oración. La dificultad habitual en la oración es, por tanto, la distracción, las distracciones. En la oración vocal, la distracción puede referirse a las palabras y al sentido de estas. Estoy, por ejemplo, rezando la liturgia de las horas y me doy cuenta que estoy pensando en otra cosa distinta a lo que estoy rezando. No tengo la mente en lo que estoy rezando. Por ejemplo, estoy rezando el salmo precioso del buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, y caigo en la cuenta de que en lugar de estar pensando en mi buen pastor y en que nada me falta y en cómo me cuida el buen pastor, estoy pensando en un trabajo que tengo que hacer o en un examen que me está esperando o en una dificultad familiar o en una dificultad de salud o en cualquier otra cosa. Estoy distraído, no tengo la mente en el salmo del buen pastor, no tengo la mente en las palabras que estoy rezando. La distracción, de un modo más profundo, puede referirse a aquel al que oramos, tanto en la oración vocal como en la meditación y en la oración contemplativa, es decir, no estoy recogido en Dios, no estoy verdaderamente cuidando ese tiempo para tener el alma totalmente entregada a Dios, estar centrado en Él, con mi mente, con mi voluntad, con mis sentidos, con mis sentimientos, sino que en lo profundo de mi corazón hay otro descanso al que se va mi corazón y mi mente y también mis sentidos, mis sentimientos, cuando estoy orando. Porque mi descanso, mi atención, mi amor, no está en un sentido profundo en Él. Y la oración es muchas veces el momento en que aparece aquello a lo que se está yendo lo profundo de mi ser. Sigue diciendo el catecismo. Dedicarse a perseguir las distracciones es caer en sus redes. La manera de evitar las distracciones en la oración no es perseguirlas. Me pongo a pensar, ahora estoy distraído en esto, ahora en lo otro, ahora en lo otro. No. Cuando caigo en la cuenta de que estoy distraído, no me pongo a pensar en por qué me he distraído y en qué estaba distraído, porque sería caer en las redes de la distracción. Cuando caigo en la cuenta de que estoy distraído, no me preocupo, simplemente vuelvo a recoger mi corazón en Dios. No me pongo a pensar
en el curso de la distracción y por qué me he comenzado a distraer y a dónde ha ido mi pensamiento primero y de ahí a dónde ha pasado y qué cosas he ido pensando cuando me he distraído. ¿Caigo en las redes de la distracción? No, simplemente me doy cuenta de que estoy distraído, vuelvo a recoger el corazón, vuelvo a centrarme en Dios y continúo mi oración con serenidad. La distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está apegado. Una luz interesante que nos da aquí el catecismo. Muchas veces la distracción nos muestra aquello a lo que nuestro corazón está apegado. Si muy frecuentemente en mi oración me distraigo con un mismo pensamiento, probablemente es porque a aquello le estoy dando demasiada importancia en mi vida. Pensad, por ejemplo, en una afición, una persona que es muy aficionada al deporte, o una persona que es muy aficionada al cine, o una persona que es muy aficionada a cualquier cosa que podamos pensar, pues a los coches o a la decoración de la casa o a la manera de vestir, y vemos que frecuentemente en la oración la distracción va al mismo lugar, pues nos puede estar mostrando algo a lo que nuestro corazón está dando demasiada importancia, o una preocupación que estamos permitiendo que nos envuelva demasiado y que nos quite la paz y la confianza en Dios. La distracción puede ser una como luz de alerta que nos indique: tienes que tener cuidado con esto, tienes que situarlo más en Dios, o darle menos importancia en tu vida, o cuidar vivir esto más en Dios, tener más confianza. Esta humilde toma de conciencia debe empujar al orante a ofrecerse al Señor para ser purificado. Me doy cuenta de un apego que tengo y le digo al Señor: Señor, te presento mi debilidad, te la ofrezco, purifícame. Quiero que me purifiques de esto, quiero que tú reines completamente en mí. El combate se decide cuando se elige a quién se desea servir. Señor, quiero que tú seas el Rey de mi corazón y de mi vida. Quiero servirte a ti. Quiero que tú seas el gran amor de mi corazón, el centro de mi vida, de mis pensamientos, de todo mi ser. Y es ahí, en esa oración, en esa decisión, en esa ofrenda profunda y sincera de nosotros mismos al Señor, donde el Señor nos va tomando, cada vez más va tomando posesión de nosotros. Cuando en la oración nos ofrecemos plenamente a Él y cuando después hacemos también que nuestra vida siga aquello que en la oración hemos propuesto y hemos hablado de esta manera con el Señor. Número 2731. Otra dificultad, especialmente para los que quieren sinceramente orar, para el que entra sinceramente y profundamente en los caminos de la oración, es la sequedad. Cuando queremos orar de corazón, buscamos ser fieles al Señor en el tiempo de oración y empezamos a sentir la sequedad. Nos sentimos áridos, secos en la oración. Es duro, es un combate duro cuando experimentamos la sequedad, y no un día ni dos, sino a veces periodos largos de tiempo en que, aunque uno intenta ser fiel al Señor y amarle mucho, se experimenta seco, árido en la oración. Es el momento de un duro combate,
de amor, de fidelidad, en que tenemos que recurrir al Señor y suplicarle mucho que nos ayude. Forma parte de la oración en la que el corazón está desprendido, sin gusto por los pensamientos, recuerdos y sentimientos, incluso espirituales. Es un desprendimiento del corazón, desprendimiento de mí mismo, de mis gustos, de mis pensamientos, de mis sentimientos, porque permanezco fiel al tiempo de oración, aunque lo experimento como un momento duro de combate y de aridez. Ahí el Señor, en el fondo, me está haciendo esta pregunta: ¿me amas tanto que querrás estar conmigo, aunque sea duro y seco ese tiempo? ¿Me amas por encima de tus gustos, de tus consuelos? ¿Me amas hasta el punto de permanecer fiel en esta aridez? Pero es que el don maravilloso es que en esa aridez en que nosotros experimentamos tanto combate y sequedad, el Señor nos promete y nos asegura que si permanecemos fieles, va a bendecirnos muchísimo y está realizando una obra maravillosa en lo profundo de nuestro corazón. Dice San Juan de la Cruz que nos está quitando el Señor misericordiosamente de guiarnos por nuestras propias potencias, a las que el Señor ha dejado como bloqueadas, diríamos, como estancadas, como impotentes. Te va Dios quitando amorosamente de tus potencias para guiarte Él personalmente de un modo más profundo. Tus potencias, tu entendimiento, tu voluntad, tus sentimientos, tus recuerdos, nunca podrían llevarte a la profundidad y a la altura de unión con Dios, a la que Dios te va a llevar si prescindes de la capacidad de tus potencias. Es decir, Dios es más que lo que podemos pensar de Él. Dios es más que lo que podemos sentir de Él. Dios es más de aquello, de la medida en que nosotros podemos amarle. Por tanto, nuestras potencias se quedan cortas. En la pura fe que está por encima de las potencias, Dios nos va a conducir a donde nosotros no sabemos y por donde nosotros no sabemos, llevándonos a una unión con Él inefable. Y eso lo está obrando Dios en la sequedad. Por eso no hay que desanimarse. Dice San Juan de la Cruz, el Señor te concede la gracia de dejarte como ciego y siendo tú ciego te dice, cógeme de la mano que yo te guío. Si tú fueses con tu vista y con tu capacidad de caminar y con tus fuerzas, nunca llegarías a donde yo te voy a llegar, a donde yo te voy a llevar, si permites hacerte ciego para que yo te conduzca en el camino, a donde tú no sabes y por donde tú no sabes, a un lugar mucho más alto, a una unión conmigo mucho mayor de lo que tus potencias pueden llegar a alcanzar. Por eso, cuando entremos profundamente en vida de oración y experimentemos la sequedad, no nos desanimemos. El Señor nos está esperando ahí con inmenso amor. Es el momento, continúa el Catecismo, en que la fe es más pura, la fe que se mantiene firme junto a Jesús en su agonía y en el sepulcro. Es importante en la sequedad unirse al Señor en su pasión.
también el Señor ha experimentado esta sequedad mucho más profundamente de lo que nosotros nunca la podamos experimentar. Y cuando Jesús experimenta esto, es el momento de su gran entrega al Padre. Es el gran momento de la entrega de Getsemaní y de la cruz. Es el gran sí de amor de Jesús al Padre y a nosotros. Y también nosotros ese gran sí de amor al Señor. Puede pasar por muy diversas pruebas de muy diferentes maneras en la vida, pero en el campo de la oración, la sequedad es precisamente camino providencial de Dios, misterioso, pero camino providencial de amor, para ese gran sí de nuestro amor, unidos a Jesús en su agonía y en el sepulcro. El grano de trigo, si muere, da mucho fruto. Si la sequedad se debe a la falta de raíz porque la palabra ha caído sobre roca, no hay éxito en el combate sin una mayor conversión. Ahora hablaremos de este aspecto. Por lo tanto, estas dificultades en la oración, las distracciones, la sequedad. La vida de oración pasa por diferentes etapas y tenemos que estar preparados para ello. Etapas de gran consuelo, especialmente en las primeras etapas de la vida de oración, cuando entramos profundamente en vida de oración. Muchas veces las primeras etapas están marcadas por un predominio de la actividad nuestra y también del gozo, del consuelo espiritual. El Señor nos empieza a descubrir todo este campo de la oración, nos da gozo, nos da consuelo para irnos adentrando en la vida de oración. Es el momento de una primera conversión, a veces, o momentos de despertar de la vida espiritual. Pero después de estas etapas vienen también siempre periodos de sequedad y purificación, en que hay un predominio muchas veces del combate, de la pasividad seca. Estamos a la espera, le suplicamos al Señor, pero tenemos que saber esperar a que llegue el tiempo en que Dios obre de otra forma en nosotros. Se van sucediendo estas etapas en que hay predominio de actividad, predominio de pasividad, predominio de gozo, de consuelo, o de sequedad, de combate. Las etapas en la vida espiritual no son, como etapas completamente delimitadas. Tengo una etapa que se caracteriza por esto, hoy acaba esta etapa, mañana empieza otra etapa completamente distinta, la segunda etapa, luego acaba esa y comienza la tercera, y es como una línea en la que hay una división, aquí acaba una, aquí empieza la otra, aquí empieza la tercera, las tres grandes etapas de la vida espiritual y de la vida de oración. No es así, sino hay alternancias dentro de que predomine alguna de las etapas en nuestra vida espiritual, pero hay alternancias muchas veces en que Dios nos pide más actividad o más pasividad, en que tenemos más consuelo o más combate, pero progresivamente, si vamos avanzando bien en esas etapas y librando bien los combates del amor, progresivamente el alma va siendo purificada por la gracia del Señor, por el don del Espíritu Santo, y progresivamente va predominando un reinado de Dios y del Espíritu Santo en el alma, y por tanto también un predominio de la acción de la gracia de Dios, más que nuestra actividad propia. En ese sentido, un predominio de la pasividad, diríamos de la receptividad. Mi actitud es más de recibir
que de tomar yo la iniciativa, es más de dejar hacer al Señor que de hacer yo con mi iniciativa y con mis facultades, con mis potencias, y también va predominando progresivamente como una serenidad y un gozo que brotan del reinado amoroso de Dios en el alma, que se ha ido dejando conquistar por Él, en medio de muchos combates en los que ha ido respondiendo: Señor, te amo. Señor, no quiero dejar la vida espiritual por las dificultades. Señor, no quiero que reine en mí nada ni nadie fuera de ti. Cuando ese sí, amoroso, perseverante, se va dando, que no es un sí de una vez, ni es un sí en el que no haya caídas y pasos atrás a veces, y vacilaciones, infidelidades, seguidas después de una renovación en el amor. Pero cuando va viendo todo ese combate que se va librando en la dirección de una mayor entrega cada vez al Señor y de una mayor fidelidad y enamoramiento de Él, entonces va reinando cada vez más el amor de Dios en nosotros y la paz y el gozo inefable que brotan de ese reinado suyo en nuestra alma. Quisiera ahora hacer una reflexión sobre las tentaciones en la oración, de las que también nos habla el Catecismo. Nos habla de 2 puntos: las tentaciones respecto a la falta de fe y la gran tentación de la acedia, en la que quisiera detenerme más. Leemos en primer lugar cuando el Catecismo nos habla de la falta de fe. En el número 2732. La tentación más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe. Esta se expresa menos en una incredulidad declarada que en unas preferencias de hecho. La gran tentación de la oración, dice el Catecismo, la más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe. ¿Qué quiere decir? Creer verdaderamente en la importancia de la oración. Creer verdaderamente que es Dios quien nos salva. Y porque es Dios quien nos salva, la unión con Él en la oración es lo primero y lo más fecundo, más que nuestra actividad. Pero hace falta una fe viva para creer que verdaderamente la oración es más fecunda que la actividad, porque aparentemente no es así. Aparentemente vemos más la fecundidad en las obras y actividades que nosotros realizamos. Organizo esto, esto y esto, y tiene como frutos esto, esto y esto. Emprendo esta acción y esta acción, sea en el campo apostólico, sea en el campo laboral, sea en el campo económico o en la resolución de un problema. Hago esto, esto y esto, pongo este medio, este y veo estos frutos concretos. Y si no hago nada, pues no soluciono nada. En parte es verdad en cuanto que Dios nos pide poner los medios humanos, pero atención, muy por encima de los medios humanos está el poder de la oración. Y a veces oramos y no vemos de inmediato frutos. Y entonces, ¿qué sucede? Que nos podemos ir desanimando y pensando que de hecho la oración no consigue nada. Y no es verdad. A veces la oración no da frutos inmediatos, pero es seguro que la oración da un fruto inmenso, mucho mayor que todas nuestras obras. Por tanto, nunca dejar la oración, aunque parezca que es más eficaz lo que nosotros hacemos con nuestros medios
y con nuestras actividades y con las cosas que organizamos. Atención con esto. Como dice el catecismo, no es tanto una incredulidad declarada, no creo en Dios, no creo en el poder de la oración, pero de hecho sucede que vamos dando más prioridad y más importancia a nuestra actividad y vamos dejando y reduciendo el tiempo dedicado a la oración litúrgica, la oración personal, la oración vocal, la oración de intercesión, la oración en sus diferentes expresiones. Cuando se empieza a orar, dice el catecismo, se presentan como prioritarios 1000 trabajos y cuidados que se consideran más urgentes. Una vez más, es el momento de la verdad del corazón y de su más profundo deseo. Importantísimo, esta conciencia de la enseñanza que nos da Jesús: sin mí no podéis hacer nada. La verdad del corazón, la verdad de la fe profunda, la verdad de que creo que el Señor es todopoderoso y que es Él el Salvador, Él. La gracia que Él tiene que derramar para transformar este mundo y para transformar todas las dificultades. Es la verdad profunda del corazón, de la fe, de la confianza en el Señor y en el poder de su gracia, que, como digo, no quita el poner también los medios, que el Señor nos ilumine y que tengamos que poner, pero que los medios no vayan ahogando la primacía de la oración y de la conciencia y la verdad de que la gracia de Dios es lo primero en la vida de la Iglesia y en la vida de cada uno de nosotros, el don de Dios, la actuación de Dios que nos salva. Y vamos ahora a la gran tentación de la acedia. Otra tentación a la que abre la puerta la presunción es la acedia. Los padres espirituales entienden por ella una forma de aspereza o de desabrimiento debidos a la pereza, al relajamiento de la ascesis, al descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón. Es importante detenernos un poco en la acedia porque está muy unida a la sequedad en la oración, pero no es lo mismo. Hay que tener cuidado con esto. En la vida de oración es normal, lo hemos explicado antes, que podamos experimentar la sequedad. Pero la sequedad en la oración no debe llevar a un decaimiento en el amor. Atención a esto. La sequedad en la oración no debe llevarnos a un decaimiento en el amor, en el enamoramiento del Señor. Ante la sequedad debemos responder renovando el amor del corazón, lo cual no quiere decir que yo, al renovar el amor del corazón, vaya a sentir mucho, porque entonces se quitaría la sequedad y tendríamos como la fórmula mágica, entre comillas, para superar esos momentos de sequedad. Renuevo el amor y ya vuelve el fervor y ya vuelve el sentimiento de gozo y el consuelo espiritual. No. Renovar el amor significa que en medio de la sequedad vuelvo a elegir al Señor y a decirle: tú eres mi gran amor, aunque yo no sienta nada. Y voy a seguir siendo fiel al tiempo de oración. Y voy a seguir diciéndote una y mil veces que te amo, aunque no sienta nada. Y voy a buscar en mi vida ser fiel a Dios, ser fiel a ti, aunque me sienta agotado, aunque a veces sienta que mis fuerzas decaen. Una y mil veces te diré: Señor,
no puedo más, pero te amo y confío en ti. Como Pedro cuando se hunde en medio de las olas y tiende la mano al Señor, Señor, sálvame. O los discípulos que se hunden en la barca en medio de la tempestad, Señor, sálvanos que nos hundimos. Es ese gemido del corazón que busca al amado de su alma, que busca al Señor una y mil veces, que no se rinde, aunque vuelva a caer, aunque se sienta débil, pero no pacta en la sequedad con la tibieza, que es a donde va a querer llevarnos el demonio en los momentos de sequedad. En esa sequedad va experimentando el corazón como una pereza, como un cansancio, como un desabrimiento, y entonces va descuidando la vigilancia y se deja simplemente llevar por ese estado. Puede comenzar especialmente en el tiempo de oración. En el tiempo de oración experimentamos esa sequedad, ese desabrimiento, ese cansancio, ese como no sentir nada en las cosas de Dios. Pero si no despertamos el amor, que insisto, no es despertar el sentimiento, pero sí despertar la entrega del corazón, el elegir al Señor como lo primero en mi vida, no irme detrás de otros descansos, de otros gustos, de otros amores, que es lo que va a buscar el demonio en la sequedad. ¿Ves cómo Dios no te da consuelo? Pues busca otros consuelos, busca otros descansos, busca otros amores, busca otras aficiones, y cada uno según nuestra vocación seremos tentados a abrazarnos a consuelos, descansos, afectos, aficiones que no son propios de nuestra vocación, que no son conforme a nuestro estado de vida, al camino que habíamos emprendido, a la fidelidad, a lo que tenemos que vivir para ser fieles al Señor. Un religioso, su estado de vida religiosa, su regla, sus constituciones, sus horarios de vida, sus votos de pobreza, castidad, obediencia, su vida de comunidad, sus tiempos de oración. Y ser fiel a todo esto en medio de la sequedad, en medio de los combates espirituales, pero mantengo la fidelidad en el amor, aunque no sienta nada. Y busco una y mil veces mi descanso en el Señor, y en la oración, y en la lectura espiritual, y en mi vida de comunidad, y clamo al Señor y gimo al Señor. O en la vida matrimonial, el esposo, la esposa, que saben que deben ser fieles a su vida espiritual conforme a su estado de vida, y también a su esposo, a su esposa, a los que están unidos por el sacramento y que son para el otro reflejo e imagen y personificación de Jesucristo en cuanto que son sacramento de Él. En el esposo, en la esposa, estamos amando a Jesucristo, le estamos dando nuestro amor al Señor. Y entonces ser fieles en las sequedades, en las dificultades, como digo, en la oración y en todo lo que es la sequedad en la vida. Pero la acedia, ese cansancio, ese desabrimiento, en la vida religiosa, en la vida matrimonial, en la vida sacerdotal, con las tareas propias del sacerdote, en la parroquia, cuidando a sus fieles, los que les son encomendados, dedicándose a sus apostolados, a su vida ministerial. Vamos poniendo el descanso del corazón
en otras cosas, afectos, gustos, bienes, y entonces vamos pactando con la tibieza, Hay otras cosas que no son de una vida tan fiel y tan enamorada del Señor y de nuestra vocación, pero como no encontramos gusto y consuelo, empezamos a pactar con esas tibiezas, con esos apegos. Y entonces la acedia, que comenzó como un estado en la vida de oración, se va extendiendo a un estado en todo lo que es la vida, en todo lo que es el tono vital, mi tono vital, y voy entrando en un tono vital de tibieza, pero con el que ya voy pactando, que es el problema, pacto con ese tono vital de tibieza y ya como que me voy acomodando ahí y no lucho, no combato por una entrega más fiel y más generosa. Y entonces la tibieza, el gran mal de la vida espiritual, se puede ir apoderando de mi vida entera. Por tanto, cuidado, porque la sequedad en la oración puede conducir a la acedia, lo cual puede conducir a todo un estado de tibieza en la vida. Hagamos ahora una distinción importante. Hay que distinguir en la oración la sequedad que el Señor está permitiendo y que estoy viviendo bien, con la acedia que está carcomiendo mi vida de oración y mi vida espiritual. ¿Qué quiere decir? Hay etapas en las que Dios permite una sequedad en la vida de oración. Como antes explicábamos, no siento nada en la oración, no soy capaz de pensar, de tener pensamientos luminosos que me iluminen, que me estimulen. No soy capaz de sentir gran amor. Tengo los sentimientos como apretados, la voluntad como fría, no caliente, enamorada. Entonces, en esta sequedad, el alma que se mantiene fiel capta en el fondo de la sequedad como una búsqueda del amor y del enamoramiento que permanece ahí en el fondo, aunque esté como muy escondida y muy tapada por muchas dificultades, sequedades, combates, pero hay como en el fondo de la sequedad, hay como un tono de amor en la oración y en la vida. Y ese tono de amor que está como en el fondo se manifiesta en un cuidado en todo lo que es mi vida de unión con el Señor. Cuando hay esa sequedad en la oración, pero es como una sequedad que está marcada como por un combate en el fondo del cual hay como un tono de amor, por ahí el alma va bien. Pero cuando la sequedad empieza a derivar como en una tristeza, en una acedia, en una pereza, en una dejadez, en una desgana, en que empiezo a descuidar todo lo que es el cuidado de mi vida espiritual y de mi vocación, cuidado. No pactemos entonces con esa sequedad que se está convirtiendo en acedia, dejadez y desgana. No es lo mismo. Una sequedad, pero en la que va predominando, en medio del combate, de la aridez, como un tono de amor y de búsqueda enamorada del Señor, un clamor al Señor que no se apaga, a una sequedad que va derivando en acedia, dejadez, desgana, descuido de la vida espiritual, enfriamiento, falta de enamoramiento del Señor, indiferencia ante Dios y ante sus cosas,
y gusto por las cosas mundanas y terrenas o cosas impropias de la vocación de uno, detrás de las cuales se va yendo el alma y la vida. Espero haber podido explicar bien esta distinción, porque es importante. Estar atentos en nuestra vida espiritual es la atención del amor, Y es con lo que quiero concluir. ¿Qué es fundamental al final en la vida de oración, cuando vamos avanzando en la vida de oración? Lo fundamental, queridos hermanos, es avivar una y mil veces el amor. Lo he repetido varias veces en esta enseñanza. Me parece importante avivar muchas veces el amor al Señor, que no es avivar los sentimientos, pero sí es no pactar con dejarme conquistar por otros amores que vayan reinando en mi vida por encima del Señor. Esto es fundamental. No podéis servir a Dios y al dinero. Quiere decir, vuestro corazón no puede estar dividido entre dos amores. El corazón tiene que tener un gran amor, y ese gran amor es el Señor. Y luego, en el Señor y desde Él, amo todo aquello que viene de Él y que es propio de mi vocación y de lo que el Señor quiere de mí. No es el amor del Señor excluye absolutamente ningún otro amor en la vida, ¿no? El Señor nos llama a amar a las personas, a amar muchas actividades, a amar muchas cosas que Él pone en nuestra vida, porque vienen de Él, pero vienen de Él desde el gran amor que es Él y discernidas desde Él, no como otros amores que van conquistando el corazón y que van reinando por encima del Señor y que al final se convierten en el gran amor del corazón por encima de Dios. Y poco a poco se va enfriando el corazón y poco a poco se va yendo hacia lo que es más bajo, hacia lo que es menos divino. Atención con todo esto y este discernimiento. A lo largo de nuestro curso procuraremos seguir precisando estos engaños del maligno y avivando el corazón y la entrega al Señor. Ahora os animo mucho a que en nuestra vida de oración cuidemos siempre esta delicadeza, este enamoramiento desde la paz, Siempre os insisto en ello cuando hablo de la tibieza, de la acedia, de la mediocridad. Nunca es para que uno se angustie pensando, ay, soy tibio, soy mediocre, he caído en la acedia. La angustia nunca nos va a ayudar a mejorar espiritualmente, sino con paz, uno pide luz al Señor de cómo está verdaderamente su alma en presencia de Dios, con paz, con confianza. Y cuando yo capto que mi alma quizá está perdiendo delicadeza, perdiendo viveza en el amor, o puedo estar en ese peligro, aunque no esté seguro, entonces busco renovar el amor, busco los medios que me ayuden, busco consejo en personas que me orienten si estoy atravesando un momento espiritual difícil. Busco consejo porque un buen director espiritual me puede decir, no te preocupes, estás pasando una gran etapa de aridez, pero vas bien, sigue tranquilo, no te preocupes, no te angusties. O me puede decir un buen director espiritual, cuidado que sutilmente está entrando el demonio y está intentando llevarte a un terreno
en el que hacerte daño, cuidado con esto, cuidado, cuida este punto o cuida este otro punto. Por tanto, no la angustia de pensar que puedo estar en la tibieza o que la acedia me puede estar dominando. No, la angustia no, pero sí la atención amorosa para que nunca decaiga nuestro deseo de entrega enamorada al Señor y nuestro deseo de santidad. Y en esa atención amorosa, llena de confianza en el Señor, que nunca nos va a abandonar, que siempre nos va a ayudar, en esa confianza amorosa busco los medios que me ayuden a que mi enamoramiento del Señor y mi vida de santidad pueda seguir adelante con vigor, aun en medio de las dificultades y de los combates. Vigor no es sentirme fuerte, pero sí es conseguir ir caminando por el buen camino, por el camino acertado. No nos dejará el Señor, contaremos siempre con su gracia, y si clamamos a Él y le pedimos ayuda de corazón y buscamos la santidad, sin duda que el Señor nos ayudará siempre para que podamos recorrer felizmente este camino y llegar a la más plena y maravillosa unión con Él. La intercesión de la Virgen y de San José lo pueden todo, no lo dudemos. Acudamos a ellos, acojámonos a la Virgen y a San José, pidámosles a ellos de corazón recorrer siempre con amor este camino de la oración y de la vida de santidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre Inmaculada, a tu dulce corazón consagro hoy mi vida. Oh buena Madre, a ti te ofrezco mi amor.